Buenas noches, mis hermanos. El Señor les bendiga a todos. Como es costumbre, vamos a implorarle a nuestro Señor para poner este momento en sus manos. Acompáñenme. Padre amado, venimos delante de ti. Nos postramos ante tu santo trono para adorarte. Padre, reconociendo tu grandeza y tu majestad, te pido que esta porción de tu palabra que tu Santo Espíritu ha puesto en nuestro corazón sea expuesta esta noche y que encuentre oídos abiertos, receptivo a tu mensaje, que sea de edificación para cada uno de los hermanos aquí presentes. Gracias, Padre, por tu palabra. Padre, toma todo el control sobre mi ser ante la exposición de esta noche. Por Cristo Jesús te lo pido. Amén. Pueden sentarse. En Corintios 3:17, el apóstol Pablo le dice a los corintios que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Y esto es así, porque cuando el Espíritu Santo está en el corazón del hombre, hay libertad en esa persona. Libertad para hacer lo que queramos, libertad para estar al lado de Él, libertad para nosotros poder servir en su nombre, libertad para nosotros llamarnos hijo o hija suya, porque Él nos ha dado esa libertad por medio del Espíritu Santo. Pero además, también tenemos la libertad de decir que tenemos una morada en el reino celestial y que ya desde ahora gozamos de una vida eterna. Hasta aquí todo marcha perfectamente bien. El problema viene cuando hacemos mal uso de esa libertad y nos sentimos tan confiados y nos sentimos tan seguros de nosotros mismos, tan convencidos de que debido a que somos una nueva criatura en Cristo, de que nuestras almas han sido redimidas, de que hemos sido regenerados por el poder del Espíritu Santo y estamos tan confiados en esas verdades que muchas veces, sin darnos cuenta, empezamos a tener una actitud que puede resultar sumamente peligrosa. Y entonces hacemos mal uso de esa libertad. Y terminamos poniendo la confianza que debemos tener en el Señor, en el Padre, la terminamos poniendo en nosotros mismos. Permítanme leer una definición de confianza en sí mismo, una definición encontrada en el Internet. Dice, la confianza en sí mismo es una actitud que permite a los individuos tener una visión positiva acerca de ellos mismos. Las personas que confían en sí mismas, creen en sus habilidades, sienten que tienen control sobre sus vidas y creen que son capaces de hacer lo que planean y esperan. Los creyentes, en la vida de los creyentes no es sorprendente encontrar esa actitud. Quizás de una manera imperceptible, quizás sin darnos cuenta, terminamos poniendo la confianza en nosotros mismos y empezamos a reflejar esa confianza en nuestra cotidiana manera de vivir. Si no tenemos la actitud correcta, esa confianza la vamos a tener en nosotros mismos y no la vamos a tener en nuestro Señor. Y con esto estamos cometiendo un temerario y un terrible error. No es sorprendente. No es sorprendente, hermanos, caer en este grave desliz. Con ellos estamos haciendo un uso de un exceso de confianza que de alguna manera nos hace caer en la tentación y el pecado. Porque de ninguna manera podemos suponer que estamos ajenos al alcance de este mundo. No podemos suponer que somos inmunes a las tentaciones. No podemos hacer lo que a nosotros nos gusta. No podemos hacer lo que nos venga en las ganas, sino que también tenemos que reconocer que aún estamos dentro de un cuerpo caído, que la carne aún es débil y que aún estamos dentro de un cuerpo que es corruptible. Porque estamos en este mundo y tenemos una dura batalla que librar. Debemos luchar constantemente contra nuestra tendencia a ese pecado que nos seduce. Debemos luchar constantemente.
contra ese remanente de pecado, librando una batalla que debemos librar cada día. Cada día debemos librar de esa batalla y luchar constantemente contra ese viejo hombre que habita en nuestro ser. Como lo dijo el apóstol Pablo, porque hago lo que no quiero, lo que aborrezco, eso hago. Por tanto, debemos estar alerta contra esos remanentes de nuestra antigua manera de vivir, como son el ego, la vanidad, el orgullo. Debemos estar vigilantes contra todo aquello que nos aleja de Dios. Debemos estar alerta contra las tentaciones. Debemos estar alerta contra Satanás y sus manifestaciones. Debemos estar alerta contra las provocaciones y las atracciones de este mundo. Y hermanos, nuestras almas han sido redimidas, pero no de igual manera lo ha sido nuestro cuerpo. Por eso nosotros tenemos que procurar vivir una vida cada vez más santa. Debemos evitar ese exceso de confianza que hace que muchas veces nosotros nos descuidemos y ante ese descuido nos convertimos en una presa fácil e indefensa para nuestros enemigos. Sobre ese exceso de confianza es que quiero que hablemos en esta noche. La Biblia está llena de muchos ejemplos que nos hablan acerca de los peligros del exceso de confianza. Los creyentes de la iglesia de Sardis, ellos estaban orgullosos de su reputación. Ellos se sentían orgullosos creyentes, pero el Señor les advirtió que ellos eran realmente personas que estaban muertas y que necesitaban arrepentirse, como nos dice el libro de Apocalipsis en el capítulo 3, en el versículo 1 y 2. En la Odisea, esos creyentes se sentían seguros de sí mismos. Y ellos pensaban que eran ricos. Ellos sentían que no tenían necesidad de nada, que ellos estaban muy seguros en su religión. Sin embargo, en el capítulo 3, versículo 17, el Señor le dice que ellos no eran más que unos desventurados, unos miserables, unos pobres, unos ciegos y estaban desnudos. Esta noche vamos a ver a un discípulo que indiscutiblemente era un verdadero hombre de Dios. Un discípulo que creía que tenía fuerza inquebrantable y que nada ni nadie lo podía detener. Sin embargo, en un momento crucial, cuando él se vio sometido a una fuerte presión, él se olvidó de su juramento que le había hecho a aquella persona a quien más amaba. Acompáñenme en el libro de Marcos. Marcos capítulo 12. Y vamos a ver los versículos 66 al 72. Si alguien necesita una Biblia, por favor levante su mano para que le sea llevada a su asiento, porque en el transcurso de esta prédica vamos a ver algunos pasajes. Marcos 14, versículos 66 al 72. Dice así: Estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirándole, dijo: Tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó diciendo: No le conozco, ni sé lo que dice. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí: Este es de ellos. Pero él negó otra vez. Y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: Verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a las de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: No conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: Antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. El Señor bendiga su santa palabra. No atacar, no reconocer el enemigo que ataca el interior del creyente pone en peligro su vida. Y Pablo explicaba esta innegable realidad cuando le decía a los corintios: Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y se lo decía a aquellos creyentes de Corintios, aquellos creyentes que se sentían perfectamente seguros en sus vidas cristianas. Ellos ciertamente se sentían de esa manera porque ellos eran salvos.
Ellos estaban bautizados. Ellos fueron bien enseñados. No le faltaba ningún don espiritual. Ellos eran cristianos maduros porque conocían la doctrina del Evangelio. Ellos pensaban que eran suficientemente fuertes como para asociarse libremente con los paganos, asistir a sus ceremonias, participar en sus actividades sociales y no ser afectados ni moral ni espiritualmente, siempre y cuando ellos no se involucraran de manera directa en su inmoralidad y en sus idolatrías. Sin embargo, Pablo le exhortaba vehementemente, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. De ninguna manera podemos ocultar que Pedro era un verdadero creyente y que amaba profundamente a su Señor. Todos los evangelios son categóricos en esta afirmación y no podemos discutirlo cuando vemos el relato de su vida en los diferentes evangelios. Pedro, al igual que los demás discípulos, había decidido dejarlo todo para seguir a Jesús. Y después de dejarlo todo, él siguió a Jesús. Él aprendió de sus enseñanzas. Él practicó sus enseñanzas. Él estuvo presente cuando Jesús hacía los milagros y lo aceptó con fe salvadora como su único y suficiente Salvador. Fue Pedro que le expresó al Señor: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando Jesús le dijo a Pedro en el aposento alto que si no le lavaba los pies, no iba a tener participación con él. ¿Y qué Pedro le respondió? Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza, nos dice Juan 13:9. Pedro es considerado el discípulo más expresivo en cuanto a su amor por Jesús. Sin embargo, a pesar de todas estas evidencias, vemos en este pasaje que acabamos de leer que ese mismo hombre es quien niega a Jesús la misma noche que Judas lo traicionaba. Y esa negación no fue una negación involuntaria, no fue una negación ocasional, sino que fue una negación en repetidas veces mientras Jesús estaba siendo juzgado por los judíos. Mientras Jesús abría su boca solamente para decir la verdad, sabiendo que esas verdades le iba a costar la vida, Pedro, por el otro lado, temeroso, abría su boca para mentir, para negarlo, procurando proteger su vida y no correr la misma suerte que iba a correr nuestro Señor Jesús. Retomando la ocasión en que Jesús estaba cenando con sus discípulos ante la fiesta de la Pascua, dice Juan 13, que Jesús, sabiendo que su hora final se acercaba, dice que se levantó y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos. Y dice el versículo 6 de Juan 13, entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderá después. Pedro le dijo: no me lavará los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrá parte conmigo. Todos los discípulos habían aceptado obedientemente que Jesús estuviese este gesto con ellos y ninguno puso alguna objeción. Sin embargo, Pedro no. Pedro reaccionó para impedírselo porque él se sentía muy seguro. Él estaba muy orgulloso de que no necesitaba que Jesús le lavase los pies para ser su discípulo. Él estaba muy seguro de su amor por Jesús. Él estaba muy confiado de su lealtad. Él estaba muy convencido de su fidelidad, de la cual nada ni nadie lo podía quebrantar. Pero también, en otra ocasión, Jesús Lucas nos relata en el libro de Lucas 22, versículos 31 y 32, cuando Jesús y los discípulos comían la cena de la Pascua. Y veamos cuál fue la reacción de Pedro. Versículo 31 de Lucas 22 dice: dijo también el Señor:
Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, estoy dispuesto a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y pudiéramos pensar que esto era una sincera y genuina disposición de parte de Pedro. Pero sabemos que Pedro no cumplió con esa promesa, porque cuando ese hombre se vio acorralado, lo que hizo fue negarlo, lo que hizo fue salir huyendo. Por lo tanto, lo que estamos viendo aquí es un hombre con un extraordinario exceso de confianza, jactándose. Un hombre que todavía no conocía su corazón, un hombre que le faltaba humildad y olvidándose de la dependencia que debía de tener de su Señor. Hombre muy seguro de sí mismo. Señor, estoy dispuesto a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y eso sucedió apenas unos instantes en que Jesús anunciara su negación. Ya Pedro tenía la mente nublada. Él estaba crecido por su propia autosuficiencia. Él se creyó espiritualmente invencible, incapaz de ser desleal a nuestro Señor. El orgullo de Pedro le cegó la mente, pero también les cerró sus oídos. Porque en lugar de escuchar atentamente lo que Jesús le decía, él hizo caso omiso a las reiteradas advertencias que le hizo el Señor. Pedro entendía que Jesús era el Hijo de Dios. Pedro sabía que él conocía todas las cosas. Pero en esta ocasión, Pedro fue descuidado en prestarle atención a las palabras que le decía el Señor Jesús. Dice el versículo 26 de este mismo capítulo 14 lo siguiente. Versículo 26 al 31 dice: cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré el pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús: de cierto te digo que tú, hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negará 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía: si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Este discípulo estaba muy inmerso en su propia autoconfianza. Tanto así que él se atrevió a debatir con Jesús, a contradecir lo que él había dicho. El Señor sabía que estos acontecimientos que iban a suceder iban a ser sumamente traumáticos para sus discípulos. Que estos discípulos no estaban totalmente preparados para ver a su Señor padecer. Por eso el Señor le da instrucciones para que orasen de manera tal que no cayeran en la tentación. Cuando un cristiano se vuelve seguro de sí mismo, que cree que puede manejar cualquier situación, está en peligro de caer. Está en peligro de irse de cabeza, está en peligro de derrumbarse estrepitosamente. Este hombre estaba tan confiado en sí mismo que en lugar de estar clamando al Padre, como lo estaba haciendo el mismísimo Hijo, Pedro, él estaba muy confiado, él estaba muy descuidado y él se fue a dormir. Marcos nos lo relata de la siguiente manera, versículo 32 al 40. Dice: vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní. Y dijo a sus discípulos: sentado aquí, en tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco más adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible, pasase de él aquella hora. Versículo 37.
Vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Pedro perdió su lucha personal en la oscuridad del huerto cuando, en lugar de recurrir al Padre, al poder divino, él se descuidó y se fue a dormir muy confiadamente. Por tanto, este hombre no podía actuar correctamente. No podía actuar correctamente porque no estaba revestido de la armadura del Señor. Luego de Judas traicionar a Jesús, los soldados fueron a buscarle. Y ante el ruido que hacían los soldados, los discípulos que estaban durmiendo se despertaron. Y se despertaron para ser testigos de esa desagradable escena que empezaba a ocurrir. Pero Jesús, sabiendo que su hora se acercaba, Él se entrega. Y vemos ahora el relato que nos hace Juan en el capítulo 18. Juan capítulo 18, versículo 4 nos dice: pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habrían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús le dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarle: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a esto, para que se cumpliese aquello que había dicho, de que lo que me diste no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Marco. Vemos aquí a un Pedro valiente, actuando con extraordinaria valentía, que usa impulsivamente su espada y hiere la oreja derecha del siervo del sumo sacerdote llamado Marco. Muchas veces los cristianos actuamos impulsivamente en situaciones que creemos y que tenemos firmemente la razón. Actuamos de esa manera porque entendemos, porque consideramos en nuestro propio criterio que eso es lo correcto. Y estamos muy convencidos de que esa es la verdad. Y no necesitamos consultar a nadie, absolutamente a nadie, ni siquiera a Dios. Una soberbia y necia confianza en sí mismo. Pedro está aquí, actuando, convencido de su propio criterio, haciendo lo que él cree que es lo correcto. Él está tratando de defender al maestro. Él está tratando de demostrarle físicamente su lealtad. Él estaba recurriendo a sus fuerzas humanas. Él estaba tan convencido de su proceder que él no esperó en ningún momento que el Señor le diera las instrucciones, sino que él se adelantó. Él atacó y le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote. Podríamos pensar que este era un intento valiente de Pedro. De manera que con esto él defendía a Jesús. Podríamos pensar que esto fue un gesto noble, un gesto valiente. Sin embargo, veamos qué nos dice Mateo sobre esta situación. Mateo 26, versículo 52 nos dice lo siguiente. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen a espada perecerán. ¿Acaso piensa que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? Y vemos que esta acción de Pedro pudo costarle su vida. Pudo haber sido para él una sentencia de muerte, tal como el Señor se lo advierte, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. Pero además, en estas palabras que Jesús le está diciendo que esas acciones impulsivas de parte de Pedro fueron innecesarias e improcedentes. Fueron innecesarias porque si el Señor hubiese querido, Él le habría dicho a su padre que lo defendiera. Y su padre inmediatamente, como él relata, le enviaría más de 12 legiones de ángeles.
pero también fueron improcedentes más aún. Fueron improcedentes porque fueron contrarias a lo que la palabra de Dios había profetizado, en el sentido de que el Mesías debía de padecer. Todo lo que estaba sucediendo sucedía conforme al plan divino de Dios. En el relato de Lucas, en el capítulo 22, versículo 54, nos dice que cuando los soldados llevaron otra vez a Jesús a la casa del sumo sacerdote, dice que Pedro le seguía de lejos. Y vemos aquí los sentimientos contrapuestos de este hombre, de este discípulo. Lo había negado, pero le seguía de lejos. En ese instante podríamos decir que Pedro se vio atrapado entre la fe y el terror, entre el valor y la cobardía, entre la lealtad y el temor. Tenía la curiosidad de saber qué iba a pasar con el Señor, pero no era lo suficientemente valiente para quedarse al lado de él. Por tanto, él se va a la residencia del sumo sacerdote para observar el juicio que se le hacía a Jesús. Pero lo hace con la esperanza de poderse confundir con la multitud y que nadie lo identificara. Él quería permanecer en el anonimato. Él quería estar ahí, pero sin exponerse. Él no quería identificarse con Jesús. Él quería mantenerse, pero guardando la distancia. Lo que vemos aquí es la precaria situación de un hombre que aún no estaba preparado para la misión que tendría por delante. Y era el pastor y serán dispersadas las ovejas. Había profetizado el profeta Zacarías en Zacarías 13:7. Y tal como fue profetizado, las escrituras nos dicen que ante el arresto de Jesús, los discípulos, los 11 discípulos, salieron huyendo en esa noche. El Señor es llevado a la casa de Anás, un ex sumo sacerdote y patriarca de la familia sacerdotal. Era una casa que estaba rodeada de muros, tenía un callejón y ese callejón se comunicaba con el patio interior. Y Pedro, quien era desconocido para esa familia, para la familia del sumo sacerdote, pudo entrar porque había un discípulo que era conocido de esa familia, que tradicionalmente se identifica a ese discípulo como Juan. Habló con la portera de manera tal que Pedro pudiera entrar. Y una vez Pedro, estando en secreto, calentándose junto al fuego, de repente es reconocido por una de las criadas del sumo sacerdote, que inmediatamente lo identifica. Recordemos que en esa semana Jesús había estado yendo al templo y muy probablemente en una de esas ocasiones quizás la criada había visto a uno de sus discípulos. Ante las acusaciones de la muchacha, inmediatamente lo que vemos es la vulnerabilidad de Pedro. Al verse descubierto, él entra en pánico, niega a su Señor. Dice el pasaje, y cuando vio a Pedro que él se calentaba, mirándole dijo, tú también estabas con Jesús, el Nazareno. Mas él negó diciendo, no le conozco ni sé lo que dice. No le conozco ni sé lo que dice. Aunque ustedes no lo crean, esas palabras son muy recurrentes en algunos creyentes. No tienen que pronunciar las mismas palabras, pero en ocasiones hay ciertos cristianos que actúan como si ciertamente no lo conocieran, porque ni siquiera dan señales en su vida de lo que significa el Señor para ellos. Este hombre, que en un momento se había manifestado como muy confiado, como muy leal, ahora lo que vemos que salen de él unas angustiosas palabras de debilidad ante unas sencillas preguntas de una criada. Entonces, Pedro, avergonzado y temeroso, dispuesto a escapar, sale con el firme propósito de permanecer en el anonimato. Tal como nos dice el pasaje de esta noche. Versículo 68, y salió a la entrada y cantó el gallo.
Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí: este es de ellos. Pero él negó otra vez. Y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a las de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Asaltado por las acusaciones y sintiendo las miradas de la multitud y de todos los espectadores que estaban ahí presentes, Pedro niega a Jesús una vez más. Y quizás podríamos decir, bueno, la primera acusación él la respondió impulsivamente. Quizá fue una forma de salirse del paso, quizá una forma de evadir la acusación. Pero la segunda vez no podemos decir lo mismo, sino que ese fue un acto de cobardía deliberado y un acto premeditado. En lugar de reconocer la verdad, Pedro lo vuelve a negar rotundamente. Entonces él comenzó a decir y a jurar: no conozco a este hombre de quien habláis. Y mientras esto sucedía, el juicio a Jesús en la casa de Caifás había concluido. El Señor había sido acusado falsamente, se le había declarado culpable de blasfemia, se habían burlado de él, había sido golpeado por los miembros del Sanedrín y los alguaciles del templo. Y es posible que en ese momento estuviesen moviendo a Jesús, lo estuviesen trasladando, llevándolo al otro patio, de manera tal que en un momento coincidió con Pedro. Dice Lucas 22:61, justo después que el gallo cantara, vuelto el Señor, miró a Pedro. La penetrante mirada de Cristo fue una mirada que seguramente Pedro no pudo eludir. Esa mirada seguro que le perforó el alma. Esa mirada seguramente no pudo alejarla de su conciencia. En ese mismo instante, el corazón y la mente de este hombre se llenaron de culpa, se llenaron de remordimiento y se llenaron de vergüenza. Una mirada que jamás, muy probablemente, Pedro nunca olvidaría. Entonces se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negará 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Indiscutiblemente que Pedro sintió el peso total de su pecado. Se acordó de las palabras que Jesús le había dicho. Había hecho exactamente como Jesús le dijo que iba a hacer. Esos arrogantes alardes que en un momento de los cuales él se había jactado, ahora se habían esfumado. Quedaba demostrado que se había sobreconfiado en sí mismo. ¿Saben algo? Cuando los creyentes se sienten seguros de sí mismos, se descuidan en su adoración. Se vuelven menos dependientes del Espíritu y de la palabra de Dios. Se vuelven descuidados en su vida espiritual. Sin duda alguna, tenemos que reconocer que cuando confiamos en nosotros mismos y aumenta ese descuido, en esa misma medida somos más vulnerables para caer en tentación. Cuando aumenta ese descuido, en esa misma proporción disminuye nuestra resistencia al pecado. Cuando nos sentimos seguros de nosotros mismos, cuando creemos que nuestra vida espiritual es la más fuerte, cuando creemos que nuestra doctrina es la más sólida, que nuestra moral es la más pura, es cuando más debemos ser dependientes de nuestro Señor y estar en vigilia permanente. Debemos estar en vigilia permanente de manera que nuestro exceso de confianza no atente con el cuidado espiritual que debemos de tener. Ciertamente tenemos libertad en Cristo, pero cada creyente, sobre todo cuando se siente confiado en sí mismo, cuando se siente confiado en su libertad espiritual, cuando se siente más maduro espiritualmente, debe considerar muy seriamente aquellas palabras que le dice el apóstol Pablo a los Corintios: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Nosotros en un exceso de confianza, en un exceso de presunción,
llevamos nuestras libertades demasiado lejos y caemos en la desobediencia y caemos en el pecado, no es que vamos a perder nuestra salvación, pero sí vamos fácilmente a perder nuestra santidad, vamos a perder nuestra comunión, vamos a dejar de ser útil para la obra del Señor, vamos a perder el interés que el Señor pueda tener por nuestro servicio, pero también vamos a ser descalificados para las bendiciones que el Señor tiene para nosotros. Proverbios 16, 18 dice: delante de la destrucción va el orgullo y delante de la caída la altivez de espíritu. Primero van el orgullo y la altivez de espíritu. Inmediatamente le sigue la destrucción y la caída. En muchas ocasiones es fácil. Es casi imperceptible sustituir esa confianza que debemos tener en el Señor y ponerla en nosotros mismos. Es fácil olvidarse de que Él es quien nos guía, que Él es quien nos bendice y creernos que hemos sido nosotros con nuestro propio esfuerzo, que hemos alcanzado lo que nosotros hemos logrado. Es fácil inclusive sentirse complacido con esa libertad que tenemos en Cristo. Sin embargo, muchas veces nos olvidamos que somos suyos, que hemos sido comprados por precio, que hemos sido comprados con sangre y que hemos sido llamados para la obediencia de su palabra y para su servicio. Esa libertad que tenemos en Cristo no es para nuestra propia diversión, no es para nuestra satisfacción. Esa libertad que tenemos en Cristo es un regalo de Dios para ser usado en su gloria y para la edificación de su pueblo. Y cualquier otro uso que nosotros le demos a esa libertad no es más que un abuso, una desconsideración, una ingratitud para con nuestro Señor. Pedro sí, ciertamente había sido desleal. Pedro no había cumplido sus palabras. A Pedro le había faltado el valor, había sido mentiroso, había sido deshonesto consigo mismo. Sin embargo, este hombre en ningún momento perdió la fe. Este hombre mantuvo su fe inalterable. Pedro, a diferencia de Judas, que traicionó a Jesús, sintió remordimiento y fue y se suicidó. Vemos aquí que Pedro, y de igual manera, sintió remordimiento, pero en lugar de suicidarse, este hombre fue y se arrepintió de su cobardía. Versículo 72. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negará 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Gracias, hermano. Pedro estaba conmovido. Él estaba profundamente avergonzado. Él estaba destrozado por las acciones que él había cometido, pero Pedro había reconocido su error y pensando en esto, él estaba arrepentido y lloraba amargamente. Lloró con lágrimas de arrepentimiento, con un corazón constricto y humillado después de reconocer su debilidad y su enorme fracaso. Y aunque Pedro pecó en gran manera, sí, no es eso lo que queremos resaltar. Lo que queremos resaltar es su verdadero y su profundo arrepentimiento. Él acababa de descubrir cuán débil era su propia carne, aunque tenía muy buenas intenciones. Pero lo más preponderante ante este fracaso de Pedro sobresale su auténtica fe. Su auténtica fe de la cual iba a dar grandes demostraciones inmediatamente por el resto de su vida. En Lucas 22, 31 y 32, como vimos hace un momento, cuando el Señor le dice: Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Este hombre, que en un momento estuvo lleno de miedo, que negó al Señor Jesús, se mantuvo su fe. Y en lugar de estar debilitado espiritualmente por esto que había sucedido, muy por el contrario, estos acontecimientos lo iban a fortalecer de una manera tal que sería sumamente valiente, como nunca antes lo había sido. Viendo todos estos temores, Pedro y Juan fueron los primeros discípulos que se acercaron a la tumba vacía.
A él ya no le importaba que lo identificaran con Cristo. Ya él no le tenía temor a los soldados romanos, sino que inmediatamente él fue a buscar el cuerpo de Jesús. Y fue Pedro el primero de los discípulos que fue y vio a Cristo resucitado. Ahora era un extraordinario hombre fortalecido. Ahora era un hombre dispuesto a llevar el mensaje de la palabra de Dios a cualquier lugar. Y posteriormente fue designado por el mismo Señor Jesús para llevar su palabra a Galilea. Y fue allí, en Galilea, donde él fue totalmente restaurado para el ministerio de nuestro Señor. Ese hombre más adelante se convertiría en un ferviente predicador, como lo encontramos en el libro de los Hechos. Un creyente, un predicador valeroso, útil en la obra del Señor. Este hombre sería el discípulo que Dios utilizaría para fortalecer a los hermanos creyentes. Aquellos hermanos que estaban en tribulación, como lo encontramos, a aquellos hermanos perseguidos en Asia Menor. También ha sido utilizado para fortalecernos a cada uno de nosotros a través de sus epístolas. En medio de su fracaso, Pedro aprendió que el orgullo y la confianza en sí mismo vuelven débil al creyente. Pero Dios le concede la victoria a aquellos que son humildes, a aquellos que son dependientes de Él, a aquellos que están vigilantes a la tentación que se nos presentan día a día. La historia de Pedro, de este fracaso, sirve como una lección ante la debilidad de la carne y ante las graves consecuencias del pecado si nosotros estamos llenos de confianza en nosotros mismos. Pero también es un estímulo. Es un estímulo para los creyentes de que siempre podemos encontrar el perdón de Dios. Y aunque su ofensa fue grave, fue lamentable, eso no fue motivo para que no pudiera gozar de las riquezas y la misericordia de Dios. No fue motivo para que él pudiera gozar de su gracia y por medio de ella ser restaurado por el mismo Señor. Vamos a orar. Padre, siempre que estudiamos tu santa palabra tenemos que reconocer que tu palabra es viva y eficaz, que escudriña lo más profundo de nuestro ser, porque a través de ella podemos ver nuestras faltas, podemos ver nuestras debilidades, podemos ver las tantas ocasiones que haciendo uso de nuestras libertades cristianas hemos sido descuidados, hemos sido permisivos. En ocasiones nos hemos sobreconfiado en nosotros mismos y nos hemos ido a dormir, Padre, en lugar de quedándonos despiertos y estar velando. Padre, ayúdanos a ser más dependientes de ti en todo momento. En cada instante podamos poner nuestra confianza, que descansemos en ti, que sea tú, Padre, el centro de nuestras vidas, que sea tú quien nos dirija y nos guíe en nuestro andar. Padre, bendice a mis hermanos aquí presentes esta noche. Bendice el momento que viene a continuación. Por Cristo Jesús te lo pido. Amén.